Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, ya nos vamos conectando. Bienvenidos a esta entrevista semanal de Foro Jurídico. Yo soy Janet Huerta y estaré pues en este programa en representación del doctor Elías Huerta, que es el conductor de este programa, pero bueno, hoy nos cedió el espacio porque la verdad es que teníamos muchas ganas de traer este tema a nuestra audiencia de Foro Jurídico, un tema que pues no se toca mucho en ámbitos legales, que es el desarrollo de habilidades emocionales, ¿no? La verdad es que nos hemos dado cuenta que siempre, pero los últimos 2 años, pues que nos hemos sido enfrentados a situaciones de crisis, a situaciones de incertidumbre total, y sin duda el tema del manejo emocional se volvió muchísimo, muchísimo más importante. Y además de que la verdad es que a mí que me apasionan estos temas, he estado viendo a través de diferentes estudios en el mundo, en donde estudios en Estados Unidos demuestran que de 140 profesiones encuestadas, los abogados fueron los que tenían mayores niveles de depresión y que con ello iba aunado un tema de baja en desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Tenemos en países latinoamericanos que la profesión de los abogados es de los más alcohólicos, ¿no? Tenemos un estudio en España que nos dice que la profesión de los abogados vive con niveles de estrés altísimos, con cargas de trabajo altísimas y que duermen promedio 6 horas al día, ¿no? Y entonces, así les podría nombrar un sinfín de estudios que realmente a mí todo lo que me hace ver es que vivimos inmersos. Y además, déjenles digo que en México tenemos uno de los países de la OCDE que mayor cantidad de horas trabajamos y menor productividad tenemos. Tenemos una población laboral con grados importantes de burnout, que es que estamos cansados, ¿no? Estamos estresados, vivimos en ambientes laborales de mucha presión. Así que no quiero ser no quiero asustarnos, pero al final es la realidad, ¿no? Y por eso es que a mí me encantó cuando vi a Cristina Jaramillo, que es nuestra invitada del día de hoy. Ella nos acompaña conectándose desde Ecuador, que precisamente ella tiene un libro que me encantó que se llama Habilidades Emocionales para Abogados. Y aunque les voy a decir ahorita un poco de su perfil, pero voy a esperar porque definitivamente lo primero que nos tiene que platicar es cómo pasa de ser abogada, porque ella es abogada, a ser abogada de compliance, a de pronto decir, oye, también me dedico a hacer coaching en tema de habilidades emocionales para abogados. Pero bueno, ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y pues también en toda esta exploración de habilidades sociales y emocionales también está certificada como coach ontológica de la Escuela de Newfield de Nueva York. Es máster de programación neurolingüística y bueno, tiene muchos de estos estudios. Pero bueno, déjenles cuento que ella fue líder de un departamento legal y de compliance de una multinacional por 14 años. Entonces es una apasionada de todo y experta en todo el tema de compliance. Y actualmente ya tiene su propia consultora que se llama Compliance Ecuador y además se dedica también a todo este tema de coaching para abogados. Así que, pues bienvenida, Cristina. En verdad es un honor poderte tener aquí y gracias Gracias, por... Janet. Gracias, Janet. Yo muy feliz de estar aquí, poder compartir con todos ustedes mi libro y todo lo que ha sido producto de mi investigación y curiosidad de los últimos 4 o 5 años de mi vida. Así que muy contenta de esta invitación. Y pues bueno, comentarles antes de que empecemos que también aquí a través de nuestro chat de Zoom o a través de nuestras redes sociales que nos están también viendo, pueden ir haciendo preguntas que yo con mucho gusto en mi modalidad de moderadora voy a ir integrando en la plática que tengamos con Cristina. Pero bueno, pues para no ocupar más tiempo en esta presentación, pues me gustaría, Cristina, que nos platiques pues, ¿cómo es que de pronto en tu carrera como abogada, este, empiezas a ver que es importante manejar este tema de
habilidades emocionales en el ámbito jurídico, o cuál es la importancia de las habilidades emocionales para los abogados? Bueno, Janet, la verdad es que esa es un poco la historia y eso es un poco lo que cuento en el libro. Lo que yo me doy cuenta es que existe en nuestra sociedad y de manera mucho más evidente una separación entre lo que es la razón y la emoción. Y no solo que hay una separación, sino que tenemos una cultura jurídica que le da primacía a la razón y esconde la emoción. Juzgamos a la emoción como mala, hay que pensar con cabeza fría. Y estos paradigmas con los que hemos fortalecido esta cultura jurídica, en realidad en estos momentos nos hacen más daño que beneficios. Lo que tú has mencionado al inicio, no solo es el tema del burnout, no solo es el tema de que los abogados cada vez trabajamos más y vivimos menos. Es un tema de que estamos desconectados de nuestras emociones y por lo tanto estamos desconectados de las emociones de nuestro cliente. ¿Cómo le vamos a dar el mejor servicio a nuestro cliente si somos incapaces de conectarnos con él? Y, y esta división de la que te hablo, la viví en mí. Yo estuve en todo el colegio, toda la universidad, no sé cómo se dice acá en México, pero yo era súper noria, estudiaba muchísimo, muy juiciosa, muy dedicada a la razón, tenía las mejores notas en la universidad. Y cuando me gradué yo dije, no, yo voy a ser la mejor abogada. O sea, si tenía buenas notas en todas las materias, tengo todo el conocimiento. Y cuando entré a trabajar, la realidad no estaba emparejada con lo que eran mis expectativas. Tenía pánico de hacer trámites, de ir a las autoridades. Cuando empecé a trabajar en la empresa, en la multinacional, iba a las reuniones y lo único que quería era que me den la razón. Era incapaz de tener una reunión de equipo, de escucharle al de marketing, de escucharle al comercial. No, yo iba a que me den la razón y para mí todo era un juicio. Vivía muy frustrada, siempre estresada. Como era joven en esa época, ahora ya no tanto, sentía que tenía esta obligación de verme más dura y más seria y por lo tanto era implacable con las personas que venían a hacerme consultas, lo cual de alguna manera alejaba a mi cliente interno. Yo fui desde mis 25 años más o menos oficial de cumplimiento en la empresa y cuando eres oficial de cumplimiento te toca decir muchas veces que no y tienes que resolver un montón de consultas. Pero yo ponía como que esta barrera que la gente no me consultaba porque me tenía miedo. Y ahí tú empiezas, no es que está funcionando el compliance porque tienes una cultura de miedo, todo lo contrario, estás quitando la oportunidad de trabajar en conjunto y de trabajar en una empresa cuyo objetivo es hacer dinero y vender productos para contribuir a la sociedad con esos productos. Yo como abogada había aprendido que mi fin era servir a la ley y me había desconectado de servir a la persona a través de la ley. Me doy cuenta de esto por suerte a tiempo. Pasaron algunas cosas en mi vida. Primero fui mamá a mis 30 y pico de años y el ser mamá me revolucionó hormonalmente y mis emociones estaban a flor de piel. Y al mismo tiempo la empresa en la que trabajaba nos puso coaching. Primera vez que yo escuchaba de esto. Y ahí me di cuenta cómo a través de una conexión, de conocerte más, de darte cuenta qué despiertan tus emociones, de darte cuenta que hay diferentes maneras de relacionarte con tus clientes, no desde el miedo, sino desde la confianza, desde la conversación, no desde el conflicto, desde la conversación, no desde la competencia, desde la colaboración. Y me empiezo a dar cuenta de todas estas cosas y fue como que no, yo necesito aprender más de esto. Y ahí es cuando decido certificarme como coach en la escuela de Newfield Network. Me certifiqué como coach, yo seguía trabajando en la empresa y yo practicaba todas estas habilidades que había aprendido, las practicaba como gerente de departamento legal y compliance. Y me daba cuenta, fue un antes y un después. Mis primeros 7 años en la empresa eran liderados por el miedo que yo despertaba y por el miedo que yo tenía. Miedo de parecer insegura, miedo de parecer muy chiquita, miedo, un montón de miedos. Y los siguientes 7 años, en cambio, me conecto con la curiosidad. ¿Cómo fusiono la emoción con la razón? ¿Cómo fusiono el derecho con estas habilidades que estoy aprendiendo? ¿Cómo puedo ser mejor abogada y mejor compliance officer y servir
a mis clientes internos. Ya no buscaba servirme a mí, a mi ego y a la ley. Buscaba servir a mis clientes internos y los compliance officers no somos los más famosos de las empresas, pero debo decir que cuando salí de la empresa había gente que me llamaba y me decía, Cristina, te extrañamos. Era como que, ¿qué pasó? Los primeros 7 años yo almorzaba sola porque nadie quería sentarse conmigo y ahora salgo y la gente me extraña. Dije, no, o sea, esto yo tengo que compartirlo, esto yo tengo que contarlo. No te digo que sea perfecta, por supuesto que todavía siempre estoy trabajando en mejorar mis habilidades sociales, pero muchas de las fórmulas que descubrí, dije, no, yo tengo que contarlo. Y ahí nace este libro que es la fusión del coaching y el derecho. Utilicé la teoría de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional. Esta teoría no la inventó él la puso de moda con su libro. Y lo que hice fue redactar los 5 pilares de la inteligencia emocional: autoconocimiento, autogestión emocional, empatía, habilidades sociales, automotivación, y relacionarlos con el ejercicio del derecho. Y Y así ahí, es como llegué Cristina, acá. déjame, ahí te quiero parar un poquito porque quiero ir a esa relación, pero retoma algo que dijiste que creo que es bien importante para toda nuestra audiencia, ¿no? Porque en tu libro hablas de un capítulo como los nuevos paradigmas, ¿no? Y para hablar de los nuevos paradigmas hay que entender los viejos, y creo que acabas de tocar 3 que para mí son bien importantes. Primero, es esta parte del liderazgo a través del miedo, ¿no? Que es como desde esta posición un poquito de, pues, de supremacía o de yo decirle al otro qué tiene que hacer. Y yo sí veo mucho, obviamente voy a hablar de México, pero sé que no nada más pasa en México, pero sí veo mucho en los despachos de abogados, en las gerencias legales, como un poco este tema de que a veces confundimos el liderazgo del miedo con me tienen respeto, ¿no? Y la realidad es que no te tienen respeto, es que no estás ni siquiera abierto a que alguien te vaya a decir, oye, me está pasando esto, no estás ni enterado de la vida personal. O sea, es impresionante que puedes llevar 10 años trabajando con alguien en un despacho y ni siquiera sabes si tiene hijos, si no, que pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que de pronto veías la casa de alguien o, ya se cruzó el hijo, pues tienes un hijo, ni siquiera sabía, ¿no? O sea, no hay como a veces en la vida laboral, pues no hay este contacto, con las vidas personales, ¿no? Entonces creo que el liderazgo a través del miedo y no nos quita el ser líderes y el ser respetados, el hecho de abrirnos, a ser empáticos, a conectar con la vida de los demás, etcétera. Y otra cosa que decías, esta parte de tener la razón, ¿no? Creo que ese es uno de los chips que programan a los abogados, porque al final es como el juicio, ¿no? Pues en el juicio alguien tiene que tener la razón y es como esta mentalidad ganar, perder, ¿no? Porque así pues sucede sobre todo en los juicios de pues uno gana y el otro pierde, ¿no? Y creo que también esto que dices va muy ligado al tema de por qué en países como en México o Latinoamérica los medios alternos tampoco han tenido tanto vigor, ¿no? Porque no podemos hacer 1000 leyes de la mediación, de cómo solucionar un conflicto de forma diferente, pero de pronto yo siempre digo a temas de educación, oye, nunca ni siquiera tuvieron una materia en la carrera de te vas a dedicar toda tu vida a solucionar conflictos entre personas y nunca tuviste ni una materia de conducta humana, psicología, coaching, cómo preguntar y no decir, ¿no? Porque entonces el abogado de pronto le enseñaron a que yo tengo que dar la estrategia legal, yo tengo que decir cuál, o sea, yo tengo que tener la razón, porque ese es tu rol, no porque esté mal, porque es como me van a pedir una asesoría jurídica y yo voy a decir, oye, ¿y tú qué opinas, no? Y siento que ahorita como que todo esto ha cambiado el paradigma y que también está bien cambiar, ¿no? A veces sentimos que si cambiamos de opinión o de forma de ser significa que el resto de nuestras vidas estuvimos mal. Pues no, esas eran formas que nos sirvieron para trabajar en un ambiente y en un ecosistema diferente, pero creo que eso hay que aprender también parte de la inteligencia emocional a ser flexibles, ¿no? A saber cambiar cuando la situación lo requiere, porque hoy en día el mundo está cambiando tan rápido que si no aprendemos a tener esta flexibilidad y no juzgarnos a nosotros mismos, pues nos vamos a quedar estancados, ¿no? Pero bueno, era como un poco una reflexión
pero me gustaría que nos contaras también cómo entonces has visto tú en tu camino de coaching, específicamente entre los abogados, que se vinculan estos pilares que decías de la inteligencia emocional con la práctica jurídica. Sí, bueno, Janet, primero, bueno, decirte todo lo que dices es real y pasa en México, pasa en TNT, pasa en todas partes, ¿no? Pasa en las películas, pasa en la vida real, ¿no? Definitivamente el derecho, desde la pirámide de Kant, tenemos una jerarquía tenaz y el liderazgo a través del miedo es algo que se usa mucho, que tal vez fue efectivo en otras épocas, pero que hoy por hoy puede estar espantando talento de las firmas. Igual, el tema de tener la razón, querer tener la razón todo el tiempo es algo que no solo nos va a afectar en el trabajo, sino que nos va a afectar con nuestros clientes y nos va a afectar con nuestras familias. Mi familia es de abogados. Sentarte a cenar puede ser terrible porque todos queremos tener la razón. Y mira, y se trata de este tema de darnos cuenta de que nuestra vida no para cuando entramos en la oficina. Seguimos viviendo y somos seres emocionales que razonan. Entonces tenemos experiencias emocionales, no podemos dejarlo de lado. Y lo último, solo para no dejarlo suelto, yo siempre he dicho que los métodos alternativos de resolución de conflictos, la mediación, la negociación, deberían ser los métodos principales de resolución de conflictos. Y el litigio debería ser, en último caso, cuando definitivamente no hay cómo. Esto liberaría un montón a las cortes, a los jueces, eliminaría un montón de corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa, Janet? En las universidades nos enseñan a litigar. Si tú te vas a la milicia y te enseñan a usar la pistola para ir a la guerra, cuando vas a la guerra usas la pistola. Si a los abogados el 90% de nuestra formación es en litigio, vamos a resolver problemas a través del litigio. Tenemos que empezar a fortalecer las habilidades que tú hablas, conversar, hablar, escuchar. Por Dios, los abogados tenemos que aprender a escuchar y aprender a resolver conflictos a través de la conversación. Esa es nuestra verdadera habilidad, ese va a ser nuestro verdadero superpoder. Y bueno, solo para cerrar lo que estabas comentando. Y te digo Y sabes brevemente. qué, déjame nada más, ahorita que lo dices, que ahí es, yo me dedico mucho a temas de innovación, ¿no? Y de tecnología, y es impresionante decir, ¿cómo va a existir la innovación? O, por ejemplo, en este tema que decimos el abogado UX, ¿no? El abogado con experiencia de usuario. La experiencia de usuario es poner al usuario en el centro de todo lo que haces. Y esto me resonó mucho con lo que tú dices de, oye, si yo estoy poniendo, me estoy poniendo al servicio de la ley, porque eso pasa mucho también en culturas latinas. El abogado no se mueve si no hay un artículo de explícito en una ley que se lo diga, ¿no? Y entonces, no, hay que solucionar, hay que proponer, hay que resolver, hay que innovar, hay que hacer las cosas de forma diferente, no hay que esperar a que una ley me dé permiso de tomar una decisión, ¿no? Y entonces, esto me encantó que dijiste que el abogado se pone a servicio de la ley y no a servicio del cliente, porque creo que para desarrollar desde un documento legal, ¿no? UX, con experiencia de usuario, que la gente entienda, no que te entienda el documento, no que te lo entienda el juez, no que te lo entienda. Entonces, estoy desarrollando documentos, contratos, para que me lo entienda un juez cuando solo el 2% de los documentos o contratos elaborados se van a un juicio y estoy sacrificando el 98% de los documentos que no los entiende ni mi cliente, ni mi usuario, ni nadie, ¿no? Entonces, es como justo ver desde dónde, desde qué empatía, y esto quiero retomar esta pregunta para meterla un poco en la conversación que nos hace Manuel Arroyo, que dice, ¿hasta dónde llega la empatía o sensibilidad que debe tener un abogado sin dejar que se convierta en algo personal o que te afecte la situación del caso, sobre todo en esquemas familiares o penales? ¿Qué opinas de esto? Mira, qué importante la pregunta que nos trae Manuel y es una pregunta que me la hacen mucho, porque la gente le tiene miedo a la empatía, porque como no estamos acostumbrados a las emociones, no estamos acostumbrados a nuestras propias emociones, le tengo miedo a mi tristeza, le tengo miedo a mi miedo, le tengo miedo a mi ira, si no estoy cómoda con mis propias emociones, peor voy a estar cómoda con las emociones de los demás, entonces por eso es que la empatía es complicada. Yo te diría que uno tiene que aprender a encontrar el equilibrio a través del propósito. ¿Qué quiere decir esto? Es
Tú tienes que tener la capacidad de lo que tú dices, ponerle al cliente en el centro y darte cuenta que esto no se trata de los maravillosos conocimientos que tienes en tu cabeza. Esto se trata de un ser humano que te trae un problema. Y a veces esta persona llega con el vaso lleno y necesita vaciar el vaso. Y cuando tú tienes la capacidad de escuchar atentamente, sin distractores, sin computadora, sin celular, escuchar con ojos, con oídos, con nariz, con todo, empiezas a crear esta conexión empática. Empiezas a darte cuenta porque esa persona siente lo que siente. Puedes no estar de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo. La empatía no significa que estoy de acuerdo con todo lo que hiciste, dijiste o pasó. Pero entiendo lo que me traes, entiendo por qué te estás sintiendo así. Y ahí es cuando encuentras el balance, porque no me voy a convertir en tu mejor amiga y me voy a ir al bar a llorar contigo después de la reunión. Voy a mantenerme con un equilibrio emocional porque sé que lo que tú necesitas de mí es que sea yo la mejor abogada para ti. Pero te voy a mostrar que me importas, te voy a mostrar que te entiendo con el equilibrio de que yo soy lo suficientemente fuerte y conocedora para apoyarte en lo que necesitas. El extremo sería que yo me ponga apática, que es lo que a veces buscamos los abogados. Entonces, me protejo a través de la apatía. Cuando nosotros pensamos que estamos pensando con cabeza fría, estamos en una emoción que se llama la apatía. ¿Tú confiaras, Janet, en un médico que te trata con apatía? Yo siempre, me encanta el ejemplo de los médicos, porque a veces los abogados no nos damos cuenta lo que es ir a un abogado, ¿ya? Porque ya somos abogados, pero cuando yo voy al médico, yo le desnudo mi cuerpo, ¿ya? Y yo necesito confiar en esa persona, en esa doctora, en ese doctor. Cuando un cliente va al abogado, le desnuda su alma. Mucho más si estamos hablando de temas penales o familiares. Le voy a contar temas extremadamente delicados e importantes. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de efectivamente... Dame un segundo que alguien se cayó aquí afuera, qué pena. Bueno, pues vamos ahorita a darle aquí un minutito a Cristina. Em, pero bueno, por acá me gustaría hacerles este comentario a la pregunta de Manuel que una vez yo le proponía a una abogada familiar que le decía, oye, ¿y por qué no contratas a un psicólogo, no? Porque en un despacho a veces de derecho familiar, donde aparte te llega la gente con sus problemas familiares y todo, y de pronto, pues somos abogados, no necesariamente somos psicólogos, pero imagínense tener un equipo multidisciplinario, y entonces me decía el abogado, no, pues es que los clientes quieren una solución legal, ¿no? No vienen a terapia, para eso que vayan a terapia. Pero es bien importante porque al final, ahorita le vamos a preguntar a Cristina lo de que me están preguntando del libro, pero bueno, al final es como también ver esta parte integral de la persona, ¿no? Creo que esta parte de la empatía es bien importante porque tampoco los psicólogos implica que porque escuchan los problemas de alguien más se van a meter, se van a involucrar emocionalmente con ellos, ¿no? Entonces creo que también parte de la gestión emocional es, como decía Cristina, saber poner esta división entre no apegarte a las emociones de los demás, pero sí poder observarlas y tomarlas en cuenta. ¿Todo bien por ahí, Cristina? Todo bien, mis hijas estaban jugando con el vecino que tiene 4 años y se cayó. Ah, Claro, ahí es cuando uno dice, la emoción gana, el niño me necesita y sales corriendo y no te quedas desde la razón, ¿qué va a pensar Janet? ¿Qué va a pensar la gente? No, la emoción te lleva a este instinto de supervivencia y este instinto de protección que por suerte existe, porque si no corriéramos riesgos como especie, si no aprendemos a conectarnos con esa emoción, ¿no? Pero y bueno, aparte las perdón. cosas que también son reales, ¿no? Creo que ahorita que lo dices, esta parte, y lo veíamos en la pandemia, cuando todos nos tuvimos que ir a nuestras casas y al principio estábamos todos agobiados de que ¡ah! No vayan a ver qué pasó el hijo, no vayan a ver qué pasó el perro, no vayan a ver qué... y de pronto ya se ha normalizado esta parte de, como dice la cita, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real, ¿no? Y de pronto vimos la parte humana
de quiénes somos y el decir, oye, pues me tengo que parar la junta porque se acaba de caer y de romper la cabeza a mi hijo, pues está bien, ¿no? Y que no seamos como que tan estrictos y tan rígidos en ese aspecto, pues qué buen ejemplo Sí. acabamos de poner aquí en vivo y a todo color. Oye, Cristina, pero bueno, nos preguntan también, de ese ya es una pregunta recurrente, que en dónde pueden adquirir tu libro. Ya, mi libro lo pueden adquirir en Amazon, ¿sí? Aquí está, Okay. se llama La inteligencia que le falta al derecho, habilidades emocionales para abogados. Lo pueden conseguir en Amazon en formato digital o en formato paperback también está. Buenísimo, perfecto. Bueno, pues ese ya, es que ya eran muchas preguntas de ese tema, me las voy a quitar del sistema. Pero bueno, estábamos en el tema justamente, bueno, cerramos un poco el tema de la empatía, ¿no? Yo ahí me gustaría nada más agregar algo, que decías algo bien importante, el tema de la escucha, ¿no? La primera vez que yo tomé un curso de coaching, que además creo que todos los abogados deberían, y en verdad aquí a los abogados que tenemos conectados, todos deberíamos de tomar en algún momento un curso de coaching, de programación neurolingüística o de algo así. Yo me acuerdo, porque también está en este paradigma, yo decía, ¿cómo solo voy a preguntar, sabes? O sea, ¿cómo no voy a opinar? ¿Cómo no voy a decir mi perspectiva al respecto? Porque pues tengo una opinión. Y, y de pronto el solo preguntar y escuchar y callarte, ¿no? Es decir, no escuchar para hablar o para decir, yo opino esto. Y preguntar, oye, ¿y tú qué quieres? ¿Y qué más necesitas, no? Y de pronto está esta práctica que en verdad cuando toma uno su primera aproximación al coaching y viene un poco de estos estilos de liderazgo, es bien difícil, pero creo que sí, para llegar a cualquier tipo de aproximación, de resolver formas de cosas diferentes. Yo siempre digo que la profesión del abogado es el tótem de una sociedad de cómo resolvemos conflictos, no nada más jurídicamente, sino socialmente, ¿no? Y en México, o muchas veces en Latinoamérica, lo resolvemos a golpes. Y tenemos una cultura, como decías, altamente litigiosa, pero además no así se resuelven también los problemas afuera de una fiesta, ¿no? A golpes. Y entonces creo que justamente no nada más es cambiar el derecho, es cambiar la forma en la que solucionamos conflictos entre las personas, ¿no? Y que a veces también he llegado con amigos que me dicen, pues yo vengo en son de paz, pero el abogado es el que me dice, no, ve y dile, y no podemos aceptar eso, ¿no? Y de pronto dices, oye, pues no, yo no quiero pelearme, y es el abogado el que incita a la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí otra preguntita que me gustaría, dice, dice, ¿qué sucede con la ética y moral de un abogado que le toca ser defensor del malo? Es decir, del imputado por violación, homicidio o alguna situación familiar. ¿Es considerado falta de empatía hacer esto o cómo se ve a la mirada social? Qué buena pregunta. Y Están buenas mira, las preguntas. buenísima la pregunta, excelente. Mira, em, la empatía, como te decía, es esta capacidad de conectarme con el otro, de sentir lo que está sintiendo y demostrarle que me importa, no de estar de acuerdo, ¿ok? Y eso es muy importante, ¿no? Todos tenemos derecho a la defensa. Cuando yo hablo de esto, yo sé que es difícil. O sea, además yo como mujer, como mamá de dos mujeres, como un montón de cosas, sé que es difícil hablar de violadores, hablar de asesinos, de cosas así, pero tenemos que partir de la idea de que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene derecho a defenderse para salir inocente de algo que es culpable. Pero incluso esa persona que es culpable tiene derecho a un juicio justo para que le den una condena justa. Y en ese sentido necesito un abogado. Y lo más importante aquí es que a los abogados nos encanta, vivimos en una sociedad que le encanta polarizar y dualista, ¿no? Es bueno, malo, legal, ilegal, moral, inmoral. La verdad es que la mayoría de casos son grises. O sea, ya si me pones en el tema del serial killer, ok, tal vez ese sí es el malo, pero la mayoría de casos con los que nos vamos a topar son grises.
Y esta necesidad de calificarlos como buenos o malos nos hace más daño que bien. Entonces, ¿cómo tenemos esta capacidad de darle a cada cosa el nivel que tiene, de entender la emocionalidad de esta persona, entender por qué llegó a ese momento, brindarle mi servicio legal, no mi servicio psicológico? Pero si mi servicio legal es, yo te voy a dar un juicio justo. No voy a decir que eres inocente, pero te voy a dar un juicio justo en base a la información que tú me estás dando y te voy a mostrar que me importas. Porque todos los seres humanos tenemos derecho a que a alguien le importemos, todos. Y es más fácil decirlo que hacerlo, estoy segura que sí. Pero eso es un poco lo que te podría decir. Trayendo un poco un tema que comentabas antes, me encantan los temas de innovación, Janet. O sea, creo que quiero seguir hablando contigo todos los días. Y yo tengo esta idea que la innovación no necesariamente es traer tecnología, ¿ya? La innovación es crear algo nuevo que agregue valor. Y a veces ese algo nuevo puede ser este contrato empático del que tú me hablabas hace un rato, cómo creamos contratos en el que el cliente sea mi inspiración, el que se cumpla sea mi inspiración y no buscar que se sostenga en un juicio. Y a la gente no le gusta mucho esto, ¿no? Hablar de lo nuevo, hablar de los cambios. Y cuando hablamos de cambio de paradigmas, hay algo de lo que siempre me gusta partir y reforzar lo que tú dijiste hace un rato. Hay que honrar el pasado. Tenemos que honrar nuestra tradición como abogados, tenemos que honrar a nuestros juristas anteriores, a nuestras doctrinas anteriores, honrarles, agradecerles, pero al mismo tiempo dejar ir algunas de esas para poder incorporar cosas nuevas que nuestra sociedad y nuestros clientes nos lo están pidiendo. Y también creo que esto vincularlo a un comentario que nos hace Norberto Aranzábal, que dice: felicidades por el tema, los abogados peleoneros están pasando de moda y los clientes tienden a no buscarlos, ¿no? Y creo que me encanta porque una vez platicando con un mediador, me dijo, es que también me han llegado clientes que le ha costado trabajo como pasar de ser abogado litigante a ser mediador, porque obviamente como viene del paradigma anterior, me dice, me buscan clientes que me dicen, no, yo no quiero mediación, o yo quiero, también pasa, no nada más es el abogado, sino también en la cultura, porque repito, es una cultura de conflicto, no nada más es el abogado, ¿no? Y el cliente quiere irse a pleito. Y entonces él me decía, ¿sabes qué? Yo decidí que yo tengo que escoger la forma en la que yo voy a solucionar conflictos. Y entonces él, pues también él tuvo que seleccionar ya a sus clientes, porque entonces en esta, no sé si es ética o cómo le llamarías, pero es como en esta decisión que tú tomas de cómo yo voy a solucionar los conflictos o cuál va a ser la inteligencia emocional con la que yo voy a tratar a mis clientes, pues claro que igual, y si tú venías de un modelo anterior, pues se va a empezar a filtrar tu mercado, ¿no? Pero entender que, ok, igual vas a tener que dejar ir a gente que se quiere pelear, pero hay gente que no se quiere pelear y que va a empezar a venir contigo, ¿no? Y creo que eso también es un momento igual y de transición que es importante decir, ahora entonces esos temas a mí me encanta porque cuando aprendí el derecho colaborativo, Ay, sí. decían que cuando tú estás certificado como abogado colaborativo, tú firmas un documento en donde tú no puedes llevar a litigio ese caso. Entonces tú estás comprometido a nivel de que no puedes por ética tú ser el que va a ir a litigar posteriormente ese caso si es que las partes quieren llegar a un litigio. Entonces, me pareció increíble porque este es este compromiso con la colaboración, ¿no? Con decir, oye, y este concepto tú lo abordabas al principio, la colaboración. El decir, el soltar que yo no tengo la razón completa, o sea, puedo yo tener mi opinión, pero en temas de innovación decimos, ¿no? El conjunto de la inteligencia del grupo es mínimo doblemente mayor que la del más sabio de todo el grupo. Entonces, tú puedes ser un súper profesionista con toda la experiencia, con la vaca sagrada increíble, pero aún así, si tú te abres a escuchar las opiniones de tu oficina, de tu grupo, de tu equipo, vas a tener la posibilidad de generar muchísimas mejores decisiones que las que tomarías tú solo, porque yo lo digo y porque vamos para allá, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, no sé si quieres hacer un comentario de esto. No, estoy completamente de acuerdo. Amo el derecho colaborativo. Yo doy unos cursos de coaching jurídico con Rosana Abril, con una abogada y coach argentina, y hemos tenido muchos abogados colaborativos de España y hemos aprendido muchísimo. Y realmente es muy interesante lo que hacen.
El pensar que yo como abogado me voy a quedar sin clientes y solo defiendo gente que quiera mediar es pensar con este pensamiento de escasez. Y la verdad es que en el mundo hay para todos. Y afortunadamente, como tú dices, estamos en momentos de cambio y hay un montón de gente que ya no quiere pelear. Y mira, la toma de decisión, tú hace un rato dijiste, yo tomo la decisión de solo coger los clientes que quieran mediar. Las decisiones, nosotros pensamos que las tomamos por la razón. El proceso de toma de decisiones viene de la emoción. Yo decido por la emoción, me justifico con la razón. Y cuando la emoción me acompaña en mi accionar, yo hago que mi accionar sea mucho más fuerte. Imagínate el impacto que tú puedes tener siguiendo un juicio que no quieres seguir, que estás harto de litigar, que no te cae mal tu cliente. La emocionalidad que te acompaña va a afectar el proceso y te va a afectar a ti en tu salud. Imagínate en cambio la emocionalidad que te puede acompañar si estás convencido de la mediación, amas la mediación, te encanta el caso que te trae tu cliente, es un reto divino y todo el tiempo te acompaña la curiosidad, las ganas de seguir. No solo que el resultado va a ser increíble, tu salud emocional va a verse incrementada, vas a tener serotonina, dopamina, todas estas cosas maravillosas. O sea, esta decisión no solo que va a cambiar la vida de tu cliente, va a cambiar tu vida también. Lo que tú dices ahorita es muchísimo más profundo que simplemente quedarme con estos clientes o no. Eso va a tener un impacto en tu vida y en tu trabajo. Y la gente feliz es más exitosa. Y bueno, ya lo decía, este es el ejemplo más básico y antiguo, ¿no? Del tema de la inteligencia artificial, pero en el libro de Andrés Oppenheimer, en donde hay estudios de que demuestran cómo toman decisiones los jueces, ¿no? Y cómo los jueces, ahora sí que después de la comida, que ya están cansados, que ya están todos de malas, pues juzgan diferente y más, digamos, en negativo o en contra, que en la mañana cuando acaban de llegar, cuando están frescos y a mí luego cuando la gente me dice, ay, qué miedo que me juzgue un juez robot, y digo, qué miedo que me juzgue un juez humano, ¿no? Qué miedo a que me juzgue un juez con hambre. Y con todo, sí, y con su emoción que se acaba de pelear con alguien o con la esposa, y es que al final así somos, no nos damos cuenta hasta que nos lo dice un estudio, pero ahorita me vino esto cuando hiciste tu comentario, ¿no? Totalmente, es así. Los jueces son seres humanos, por supuesto que sí. Oye, aprovecho para agarrar aquí también un comentario de Eric Vázquez que dice, ¿algún consejo que nos puedas dar para lidiar con la frase de busca el cómo sí? O el abogado muchas veces, dice, el abogado muchas veces debe decir que no a las cosas o avisar riesgos y luego lo toman como stopper. Híjole, creo que Eric le acaba de dar en el clavo y me encanta escuchar tu comentario al respecto porque ese es un súper tema de cómo hacer este balance entre sí calcular riesgos, pero al final entender que también la empresa debe de hacer negocio, la persona debe de seguir su vida, ¿no? ¿Cómo mediar esto? Mira, eso es tema para un postdoctorado. O sea, y lo digo porque yo era compliance officer y yo tenía el no tatuado y el sí dañado. Y mucho tiempo esa era la queja que yo tenía. Eres inflexible, eres implacable, no nos dejas hacer nada, vamos a quebrar por tu culpa. O sea, lo que me preguntan ahorita era mi pan de cada día. Y por mucho tiempo pensaba que era la única manera de ejercer el derecho y la única manera de ser compliance. Y luego poco a poco vas encontrando tus propias fórmulas. Yo te diría que no se trata de decir a todo sí y tampoco se trata de estar casada con el no. Se trata de darle a todas las cosas su debido espacio. No sé cuál será el caso aquí de nuestro colega, pero yo me di cuenta que generalmente decía sí a mis superiores. Y con ellos no me atrevía a decirles, pero es que esto está mal, pero es que este riesgo, pero es que esto puede pasar. Y es como que sí, 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 ya veo cómo hago. Y luego terminaba enfrascada en un relajazo porque había dicho sí a algo que no había cómo hacer. Y en cambio, a mis iguales o a mis subordinados, todo era facilito, no. Y ni le pensaba, ni le daba tres vueltas, ni me ponía a curiosear. A veces era como que eso. Entonces hay que verle mucho si tienes algún tema de jerarquía. Ahora, desde el punto de vista de compliance, que creo que se aplica mucho para el tema legal,
Tú tienes que tener tus valores claros. Y cuando tú tienes tus valores claros, tienes tus emociones claras. Y esa es la línea que no se puede cruzar. Una propuesta relacionada con cualquier tipo de corrupción o incumplimiento legal sancionable, la respuesta es no. Esto no se puede hacer. ¿Corrupción? No. Cualquier consulta relacionada con un riesgo, ojo, no estoy hablando de incumplimiento, hablo de un riesgo. Un riesgo es, ok, esto es riesgoso, pensemos juntos cómo lo podemos abordar para minimizar los riesgos. Y ahí empieza el cómo sí. Cuando yo quiero ponerme en mi tema innovador, es primero descartas es algo corrupto, es algo que va en contra de mis valores, es un no. Lo siento, esto va en contra de mis valores y de los de la empresa. Aquí está el código de ética de la empresa, no hay cómo. Pero cuando es algo zona gris, cuando es algo de riesgo, es ok, hay un riesgo. Pongámonos ahorita en brainstorming. Yo hacía mucho esto y decía, no digan, no piensen que ahorita les estoy dando permiso para todo, pero si vamos a hacer brainstorming es media hora en la que todas las ideas sirven. No importa si son legales o ilegales, todas las ideas sirven. Y después de hacer un brainstorming con gente de mercadeo, comerciales, con un pasante, es increíble la gente joven, las ideas que se les ocurre. Después de hacer el brainstorming, dices, ok, esto puede funcionar. ¿Cómo le envolvemos en legalidad? ¿Cómo le damos el toque abogadil y hacemos que esto funcione? Esa era un poco la fórmula que yo utilizaba en mi época y espero que les sirva, ¿no? Pero es encontrar el equilibrio entre el sí y el no. Me encanta tu respuesta. En verdad no sé cuántas veces he escuchado esta pregunta y se me hace una respuesta tan clara, tan útil y tan asertiva que te agradezco mucho porque me has alumbrado un camino. Y pues aquí Miguel Eloy García me ganó mi pregunta que ya te había hecho, pero no te la he dejado contestar desde el principio de la entrevista. ¿Cuáles entonces serían las habilidades o las mayores habilidades emocionales que crees que debe desarrollar el abogado? Mira, como te decía, hay estas 5 competencias de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. La mayoría de personas están centradas en desarrollar la empatía y las habilidades sociales. Pero yo les diría que eso es como querer saltarte del primer... Perdón, pero creen que las habilidades sociales es irse a echar la copa con el cliente. Claro, es networking, exacto, tal cual, Janet, tal cual, tal cual. Y es como querer pasar del primer piso al 10º sin pasar por el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo te diría que lo más importante que tenemos que hacer los abogados para no ser reemplazados por máquinas, para seguir conquistando clientes y para servir a la sociedad a través de la ley, es conocernos a nosotros mismos, el primer pilar. Y mira, yo hacía esta reflexión. Yo era físico-matemática en el colegio, no sé si esto hay en México, pero yo estudiaba muchas matemáticas y yo hacía el cálculo que hasta mis 20 años yo había estudiado 3,000 horas de matemáticas, geometría, física, trigonometría, porque me encantaba. Pero 3,000 horas. ¿Y cuántas horas le había dedicado a conocerme a mí misma? 0. Ni siquiera llevaba diario, porque hay adolescentes que llevan diario. Eso cuenta como autoconocimiento. Yo no me conocía. Y cuando tú no te conoces, nada de lo demás te puede llegar. Tú no puedes empatizar con alguien si no te conoces tú, si no sabes cómo se viven las emociones en ti. Tú no puedes decir sí o no si no sabes cuáles son tus valores, qué es lo que te importa en la vida. Tú no puedes saber si quieres hacer mediación o litigio si no sabes qué te gusta o cuál es tu propósito o qué es lo que quieres hacer. Después de haber estudiado 20 años de colegio, universidad y maestrías, yo les digo a todos los abogados, empieza a dedicarle tiempo a conocerte a ti, porque ese es tu mayor asset. Vivimos en una época, Janet, en la que cualquier conocimiento está one Google away. La mitad de las cosas que aprendí en la universidad, mi cliente puede googlear.
Pero lo único que no va a cambiar en este mundo VUCA, lo único que no va a cambiar son mis fortalezas, mis propios flotadores internos, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis debilidades y cómo desde ahí yo trabajo para servir a los demás. Lo más importante que tenemos que hacer como abogados es dejar de estudiar libros y dejar de estudiar el mundo exterior, porque además el mundo exterior de hoy, mañana es diferente, y empezar a estudiar lo que somos nosotros por adentro. Oye, ¿y qué como acciones, a qué pueden empezar a hacer o podemos empezar a hacer específicamente para empezar a ir hacia el autoconocimiento? Ya. Primero y antes de nada, un super disclaimer. Navegar en las aguas del autoconocimiento es doloroso. Y si uno es un abogado súper juzgador, porque los abogados somos juzgadores por entrenamiento, no podemos entrar si primero no pasamos el checklist de la autoestima. Para yo entrar a las aguas profundas de ver mis errores, mis equivocaciones, mis debilidades, tengo que primero quererme muchísimo. Y ojo, aquí tal vez crean que ya me estoy hablando de otras cosas, pero es verdad. Para yo realmente atreverme a autoconocerme, lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo, quererme muchísimo. Y cuando esté lista para ver eso, entro. ¿Cómo lo puedo hacer? Una manera es el journaling, escribir mucho, pero no escribir las agendas de lo que hice, escribir lo que siento. Ah, cuando estoy con mi familia siento esto, cuando estoy con este cliente siento esto, cuando estoy solo tengo miedo, cuando soy un jefe súper bravo lo hago porque en realidad tengo miedo de que no me respeten. Y ahí me empiezo a conocer. Ah, cuando me cuento la verdad a mí mismo. Somos buenísimos en interrogar clientes y testigos. ¿Cómo sería interrogarme a mí mismo para encontrar esa verdad mía? Y es como que, ah, es porque tengo vergüenza. Ah. Y ahí empiezas a encontrar las pistas. Y uno empieza a darse cuenta de que, ok, es porque tengo vergüenza. ¿Qué puedo hacer para combatir esta vergüenza? Voy a coger clases de canto. Y te lo digo porque es algo que yo empecé a hacer. Pero el punto aquí es que hay algunas maneras en las que uno lo puede hacer solo, a través de escribir un diario, a través de leer libros relacionados, bueno, este súper libro, por ejemplo. Pero también uno lo puede hacer acompañado y es parte del autoconocimiento y es parte del quererse, tener la capacidad de alzar la mano y decir, hola, quiero que alguien me ayude. Ahora está de moda los personal trainers, entonces tú o lo haces por Zoom o va a tu casa y te ayuda a entrenar los músculos de los brazos y todo. En el cerebro y en la salud emocional es lo mismo. Cómo tú hablas con un coach, cómo tú hablas con un psicólogo, cómo tú hablas con un amigo. Oye, amigo, todos los jueves, en lugar de echarnos las copas y hablar de la última telenovela o lo que sea, hablemos de nuestros errores, hablemos de nuestras fortalezas, hablemos de nuestros miedos, hablemos de lo que nos causa ira. Entonces hay muchas maneras de autoconocerse. Estamos en la época del autoconocimiento. Dicen que el autoconocimiento es el petróleo de nuestro siglo. Así de fuerte es el autoconocimiento. Y hay muchas maneras para empezar a hacerlo. Pero primero, chequeen que se quieran muchísimo y de ahí entren a conocerse. Como te digo, una opción, en mi libro yo pongo muchos tips y recomendaciones y preguntas para conocernos, para conocer cómo vivimos nuestro miedo, para conocer cómo vivimos nuestra ira. Y bueno, espero pronto, estoy lanzando algunos cursos, algunos temas que espero que puedan verlos. Les pido que me sigan en mis redes, en Instagram y en LinkedIn. Ahí se podrán enterar de más fórmulas. O que nos organicemos por acá uno Ah, en yo México. feliz, Janet, feliz. Oye, Cris, pero déjame también te comento esto que decías. La primera es como escribe tus emociones, ¿no? Y no sé si aquí a algunos les ha pasado, pero yo me acuerdo que la primera vez que yo entré como en este mundo del autoconocimiento, y a mí me decían que fui a una constelación familiar ahí de apoyo, ¿no? Y me decían, oye, ¿qué sientes? Y yo le decía, pues que como que cuáles son mis opciones, o sea, ni siquiera podía saber que, porque nunca me habían enseñado a detectar cuáles eran las emociones que podía sentir. Todavía no salía la película de Intensamente de Pixar, donde ya ahí maravillosamente me encantó porque dije, esta en teoría es una película de niños,
Y la verdad es una película que nos está demostrando de una forma muy padre cuáles son de entrada las 5 emociones básicas. O sea, puedo sentir miedo, puedo sentir alegría, puedo sentir tristeza, ¿no? O sea, a veces es ir un pasito atrás de, oye, pues empecemos a conocer, pues, cuáles son, hasta a nivel conceptual, cuáles emociones puedo sentir, ¿no? Porque yo en lo personal me preguntaban y ni siquiera sabía decir, ok, ahora el miedo, ¿y cómo se siente el miedo? Porque pues nunca me las había permitido sentírmelas, ¿no? Entonces creo que ese es como que al final este camino y como decías, esta parte del coaching, ¿no? Porque muchas veces yo digo que la terapia tiene que ser canasta básica, ¿no? O sea, y a veces vivimos en una sociedad en donde es como, la terapia es como por si estás mal o es para locos, ¿no? Y es como también el tema médico, voy al médico hasta que estoy enfermo y no tenemos una cultura de prevención en general como de la salud, ni de la salud mental, ni de la salud física, ¿no? Y de pronto sí, yo nada más quisiera como reforzar este punto que dices tú, de ahora, pues para no llamarle terapeuta, psicólogo, ya le podemos llamar coach, ¿no? Y está bien, a cada quien lo que le funcione, y hay el life coach, ¿no? O el coach de alimentación, si mi problema es de alimentación. O sea, y hay, como tú dices, tantas variables y tantas vertientes que también eso es para mí es un viaje que tenemos que emprender. No esperamos a que la escuela nos lo dé, no esperemos a que, Ujú. ¿no? Pues uno tiene que, pero también resalto esto que decías, que a veces yo veo a los abogados que con esta ansiedad de todo lo que tengo que aprender es, voy a tomar otro curso de derecho para saber más derecho, para aumentar mi expertise en amparo y para aumentar mi expertise. ¿Y a qué hora vas a estudiar justo música, ¿no? Vas a estudiar hasta un juez que el otro día me decía que para inclusive mejorar su locución en las audiencias, se fue a tomar lo que sea un curso de canto, ¿no? Y no nada más para mejorar eso, sino también para activar otras partes mucho más creativas que luego te van a ayudar a ver visiones muchísimo más creativas de solucionar tus conflictos o los de tus clientes, ¿no? Como un poco volver a activar este lado derecho del cerebro a través de, yo luego les digo a mis alumnos de juicio oral, ¿por qué no te vas a estudiar un curso de cómo contar cuentos para niños, ¿no? Y créeme que eso te va a ayudar a poder elaborar una teoría del caso de una forma muchísimo más entendible, ¿no? Entonces, bueno, pues em, quiero, ya estamos llegando a la recta final, la verdad ha sido increíble poder platicar contigo, pero nos vuelven a preguntar, dice, yo escuché de niño que el perfil del abogado era de una persona fría, cuya principal meta era hacer justicia con la mano dura de un verdugo. ¿Qué tanto sigue siendo esto usable en la abogacía? Sobre todo cuando toca ver a un cliente que vive una situación que el abogado vivió. Mira, me encanta esta pregunta porque creo que es el mayor ejemplo por el cual no podemos ser fríos. La justicia. ¿Cuál es el fin último del derecho? Y esto es algo que estoy segura que nos enseñan igualito en Ecuador, en México y en todas partes. El fin último del derecho es la justicia. Y la justicia no es un concepto que se entiende. La justicia es un concepto que se siente. Yo siempre hablo de, tengo una sobrina de 3 años y una de 1 año. Y el otro día estaban en mi casa y le serví el platito de avenita rosada. Y le puse más a la de 1 año porque es más comelona. Y la de 3 años vio y me dijo, tía Cris, esto es injusto. 3 años. No es abogada, no tiene maestría, no tiene doctorado, no tiene postdoctorado. La justicia es un concepto que se siente. ¿Cómo podemos ser abogados fríos? No vamos a poder sentir la injusticia. Estamos apagando nuestro termómetro. La ley se equivoca, señores. Creo que todos sabemos. En Ecuador, en México, en todas partes, a veces las leyes son injustas. Los casos no son blancos y negros, tienen un montón de cosas. Si yo no tengo prendido mi emoción, no tengo prendido el termómetro de lo justo y lo injusto. Y lo que tú decías hace un rato, Janet, es verdad. El problema es que vivimos en un analfabetismo emocional.
cuando yo hablo de este tema de la justicia, la gente es como que, ah, wow, sí, tienes razón, a los 3 años yo sabía lo que era justo y lo que era injusto. Y lo que pasa es que como estamos tan desconectados de las emociones, pensamos que las emociones son bien, mal y más o menos. El que ya te dice más o menos es un, wow, sé un montón. Pero no sabemos lo que es la envidia, no sabemos lo que es la tristeza, no sabemos lo que es la nostalgia. Y lo más importante de todos, no sabemos el valor que tienen cada una de esas emociones, el regalo que son cada una de esas emociones. Y no nos va a alcanzar el tiempo para que les cuente, pero hay un montón. La envidia me trae regalos, la tristeza me trae regalos, cada emoción es un regalo. Si yo aprendo más de ellas, aprendo a escucharlas, dejo de huir de ellas. Yo siempre digo, los abogados no tenemos que pensar con cabeza fría, tampoco tenemos que pensar con cabeza caliente, no se trata de vivir de emociones. Y ahí es cuando llega la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la fusión de la razón con la emoción. Y este es un concepto que traigo en mi libro. Hay que pensar con cabeza tibia. Y así vamos a llegar a la justicia. Me encanta esta parte que dices, es la fusión, ¿no? Creo que un concepto que dices bien importante es entender que nada es bueno ni malo, cada emoción nos trae una parte importante, y al final, esto que dices de la envidia, ¿no? Yo digo, la envidia viene de la misma fuente de la admiración, ¿no? Y a veces simplemente es como tenemos, no está mal voltear a ver al de al lado, a ver lo que está haciendo, pero de voltearlo a ver a que yo me sienta menos porque estoy compitiendo o comparándome, es como diferente mi interpretación de, oye, lo está haciendo mejor, entonces yo estoy mal, o de ahí donde dices la autoestima, ¿no? Entonces yo me siento menos, a decir, oye, mira, está incorporando algo que me gustó, que va conmigo, pues lo tomo, ¿no? Está padre también ir tomando de otros, pero al final esta parte de la autoestima que nos han enseñado también a compararnos desde todos los sistemas, desde que nos ponen calificaciones y tú sacaste 10 y tú 9 y entonces tú eres mejor que el otro y vivimos en un sistema donde la competitividad y la comparación es una constante. Y yo digo, es esta nueva regla, este nuevo mundo es dejar de competir para empezar a colaborar, ¿no? Porque entender justo esto que dices al autoconocimiento, para mí es entender cuál es tu mayor fortaleza para entender que desde ahí tú eres único y irrepetible y que puedes ir integrando cosas de los demás, pero al final nadie nunca va a poder ser ni mejor ni peor que tú porque tú eres tu punto, ¿no? Pero bueno, ya yo también me apasiono de estos temas, No, pero ya estamos, ahora sí que me 2 horas gustaría más que, contigo. sí, sí, que pues cerrar, por acá tuvimos muchísimas felicitaciones, digo, tenemos preguntas, si quieres, te voy a hacer una pregunta que nos dice Sonia, pero también que lo integres ya con tu comentario de cierre, tu mensaje de cierre, porque es tan difícil para la mujer abogada, yo diría para la persona, integrar, manejar la emoción de la ira y, y bueno, cómo empezar a cambiar ese chip para dejar de pensar con la cabeza fría y poder empezar a sentir nuestras emociones. Ya con eso la voy a cerrar porque ya todos me empezaron a preguntar, ha sido muy movido, pero bueno, adelante. Bueno, yo te diría que muchas personas tienen esta percepción, no solo mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, de que no saben manejar la ira, es la que más queremos manejar. Mi teoría es porque la ira es la emoción del abogado. Si nosotros no sentimos ira, no sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Yo les decía, cada emoción me trae un mensaje. La ira me trae el mensaje de que esto es injusto y esto tiene que cambiar. Un abogado y abogada necesita tener ira. Yo les digo a los gerentes de firmas, si no tiene iras, no le contrates, porque no tiene el termómetro. Ahora, lo importante es que tú sepas gestionar esa ira. Y en mi libro hablo la ira que destruye y la ira que construye. ¿Y cómo consigues esto? A través del autoconocimiento. Empiezas a darte cuenta qué es lo que está gatillando tu ira. Si es algo real, si es algo inventado, porque muchas veces nos morimos de las iras por historias que nos contamos en la cabeza. Es que me miró así porque debe estar pensando que yo inventé. ¿Ya? ¿Cómo empezamos a separar la realidad de la ficción? Y otro tema importante, porque a veces pensamos que no manejamos bien la ira, es porque a veces la ira es de las pocas emociones que nos dejan sentir.
Esto pasa mucho más en los hombres. No nos dejan sentir miedo. No seas cobarde. Desde pequeños. No seas cobarde, no tengas miedo. No nos dejan tener miedo. No seas llorón, no llores. No nos dejan tener tristeza. Y la ira a veces es la única emoción que nos dejan sentir, sobre todo a los hombres. Muchas veces por eso es la única emoción que pueden expresar. Entonces tienen celos, les da iras. Tienen hambre, les da iras. Tienen tristeza, les da iras. Porque desde pequeños no les dejaron sentir nada más. A veces, cuando tú tienes muchas iras y sientes que es la única emoción que estás expresando, no se trata de controlar tu ira. Se trata de empezar a darle espacio a las otras emociones. Yo te invitaría a que veas, o con un coach o con alguien, que empieces a ver cómo está tu tristeza. Porque tal vez tienes iras cuando estás triste. Que empieces a ver cómo está tu miedo. Porque tal vez te da iras tener miedo. Que empieces a ver cómo está tu alegría. En los cursos que hemos hecho hemos visto mucho que el abogado está desconectado de la alegría que importa, ¿no? La alegría no es irse a echar copas con alguien. La alegría es realmente festejar cuando estás trabajando por tu propósito y estás trabajando por la justicia. Esa es la verdadera alegría. Bueno, y déjame ahí, no me puedo guardar este comentario, pero esto que acabas de decir, uno de los temas esenciales de este liderazgo por miedo, así es que, y una de las mayores reclamos es, decimos lo que está mal, pero no celebramos, ahorita vinculando la alegría, lo que la gente está haciendo bien, ¿no? Y creo que eso es bien importante y al final esta parte, y me nace de un comentario que nos hicieron aquí de que gracias por, como por abrirse, ¿no? Por compartir y abrir sus experiencias. Creo que un tema que no tocamos, que tendremos que tener el programa, es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el abrirnos y permitirnos ser nosotros en el espacio de trabajo, permitirnos compartirnos como somos, permitir compartir nuestra vida personal. No tiene que ser, tampoco tienen que ser mis terapeutas, ¿no? Pero creo que por lo menos yo es algo que aprendí en el camino, que yo antes no quería que mi vida personal tuviera nada que ver con mi vida en el trabajo, ni que me vieran llorar, ni que supieran que estaba pasando por esto o por lo otro. Y yo aprendí que en el momento en el que yo decidí vulnerarme con mi equipo de trabajo, me aprendieron a ver como persona, me dejaron de ver como su jefa, y eso no me ganaba menos respeto, menos, y al contrario, hoy que he cambiado este paradigma, me permito poder aprender de mi equipo y también acompañarlos en sus procesos personales, porque he aprendido que ser y dirigir no es operar, ¿no? Dirigir es acompañar a tu equipo de trabajo en sus procesos, porque si ellos están bien personalmente, van a estar bien laboralmente y van a ser más productivos, ¿no? Entonces creo que hace mucho, te agradezco en verdad profundamente. Por aquí nos decían, no se preocupen, no hay prisa, y nos podríamos quedar aquí hablando otras 2 horas, pero ya luego me regañan aquí en la producción porque ya hace 1 hora, y la verdad ha sido increíble poder platicar contigo, Cristina, increíble conocerte, sin duda te tendremos más seguido con estos temas. Por aquí ya les compartimos en el chat que me han estado preguntando a través del libro. El libro se llama La inteligencia que le falta al derecho, lo pueden conseguir en Amazon. También pueden, por aquí les compartimos el LinkedIn de Cristina, así que no se preocupen, la vamos a volver a invitar seguramente, porque pues hay muchos temas, de justamente, me encantó que dices, bueno, ¿y cuál es la parte luminosa y la parte oscura de cada una de las emociones? Y para no juzgarlas como de, oye, el enojo está mal, entonces no me permito sentirlo. No, el enojo nos permite también poner límites, ¿no? Pero ¿cómo gestiono ese enojo? Creo que va a ser la versión 2 de que te vamos a volver a invitar. Así que, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir de cierre? Janet, simplemente decir que siento las emociones, una de las funciones es conectarte con las personas. Y a mí me ha encantado escucharte y me siento muy conectada con todo lo que dices, con la luz que sacas, qué hermoso debe ser trabajar en tu equipo y decirte eso, que me he sentido tomando el café con una amiga de años y feliz de regresar cuando quieras. Padrísimo, pues es mutuo y pues la verdad gracias a toda la audiencia que se conectó, que nos seguirá viendo a través de nuestro YouTube, a través de todas nuestras redes sociales. Sin duda,
ayúdenos también a compartir esta entrevista porque en verdad son temas no muy usuales y pues que creo que vale la pena tener muchísima difusión. Así que gracias a todos, muy buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Cris. Gracias, chao con todos. Bye, que estén bien.